¿Qué novedades tenés ahora? Bueno, contame vos. Tenemos novedades que se fueron dando en el curso del día y que tienen que ver con las imágenes que vemos acá. Se ve clarito la tragedia de Once. Hoy fue, te diría que el anteúltimo capítulo del tema Once. ¿Los detuvieron o se entregaron los tres imputados? Se entregaron los tres imputados, ya sabían, prácticamente descartaban que este iba a ser el fallo. Estamos hablando de un último recurso que habían interpuesto en la Cámara de Casación, al que no le hicieron lugar, y si ese recurso no avanzaba, lo que venía era la prisión efectiva. Ellos ya lo sabían. Hace poco estuve con alguno de ellos y estaban básicamente en un tremendo duelo, porque más allá de todo, saber que inmediatamente o que poco tiempo pues vas a perder la libertad es difícil para cualquier persona, haya hecho lo que haya hecho. Obviamente, y estaban, como te digo, en un tremendo duelo. ¿Quiénes se entregaron hoy? Bueno, se entregaron Juan Pablo Schiavi, secretario, en ese momento no era ministerio, sino secretario de Transporte cuando fue la tragedia de Once. Sí. Recordemos que Jaime está preso y que era el ministro de Transporte mucho antes. Schiavi era en ese momento el secretario de Transporte. Se entregó Claudio Cirigliano. Sí. Son dos hermanos, quien vemos aquí. El dueño era uno de los dueños de TVA. Se entregó también otro Cirigliano, que era un primo de los dueños y que era el gerente de toda la parte que tiene que ver con la infraestructura. Y también una condena menor que hubo, pero de cumplimiento efectivo, al motorman Córdoba, que también quedó detenido. Él tiene otro tipo de responsabilidades. Recordemos que él era quien manejaba la locomotora, quien llevaba las riendas en ese momento de la locomotora, y los empresarios y los exfuncionarios los condenan por otros temas. ¿Por qué te digo el anteúltimo capítulo? ¿Por qué? Porque falta un capítulo de esta causa que lo vamos a conocer dentro de poco, y que es ni más ni menos que la condena o no, o la absolución a Julio De Vido. Sí. ¿Por qué esto es determinante para lo que sigue? ¿Por qué? Porque en realidad 11.1 fue una causa, no te olvides que la instruyó también Bonadío, y que quedó afuera De Vido entonces, y ahí hay te diría una biblioteca bastante dividida respecto a si lo dejó afuera a propósito o si lo dejó afuera, escuchá lo que te voy a decir, porque era la única forma de que el kirchnerismo en el gobierno permitiera que esa causa avance. Que es la teoría de muchos, incluso que trabajan dentro de la justicia, que dicen no te olvides que en ese momento 11.1 tuvo, que es básicamente esto, tuvo un resultado muy rápido, había mucha presión social, ni hablar de los familiares que han perdido a su gente, obviamente, dentro de lo que fue esa formación. Y el juicio avanzó muy rápido. Y varios dicen, ojo que ese juicio avanzó rápido porque no estaba De Vido. Y porque además De Vido fue sacado del área de transporte y empezó Randazzo a tener injerencia ahí. Y no te olvides que también gran parte de la información y de la documental que se juntó es porque Randazzo se la dio a Bonadío entonces. Lo cierto es que aquel juicio lo dejó afuera a De Vido. El famoso 11.2 tiene un imputado y es De Vido, que va a tener condena. Va a leerle la condena seguramente durante octubre. Hay quienes dicen, creo que el 12, pero no está muy claro qué día. Bien. Lo real es que si condenaron a todos sus funcionarios que estaban bajo su órbita, lo más probable es que De Vido termine siendo condenado también en esta causa. Bien, Diego, tenemos en línea a Valeria Cormacho, que es la abogada que representa a Córdoba, el motorman. Buenas tardes, doctora. Diego Cabot y Juan Micheli, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cómo fue la entrega de su defendido de Córdoba? Bueno, fue una jornada muy dolorosa y la verdad que recién los estaba escuchando, los comentarios que estaban efectuando respecto de la instrucción de la causa de la tragedia de Once, y realmente yo creo que la causa fue una instrucción que se llevó a cabo con gran prudencia por parte del Juzgado Federal número 11, donde el juez realizó desde el primer momento todas las diligencias necesarias para que se lleve, para poder
recabar toda la prueba de la mejor manera posible, porque sabía que se estaba enfrentando, obviamente, con una causa que tenía 51 fallecidos, una persona por nacer y centenares de lesionados, centenares de heridos. Y realizó todas las diligencias, todos los allanamientos para poder dar con la prueba, y así todo. Realmente tengo que dar mi parecer contrario a que nadie por parte del gobierno anterior haya facilitado absolutamente nada. Recuerden que ya con quien reemplazó al ministro De Vido hubo otro accidente, porque los mismos trenes siguieron funcionando, porque obviamente el gobierno anterior lo que no podía hacer era asumir que ese accidente había sido producto de esos trenes que no podían seguir funcionando. Entonces lo que no hicieron fue justamente sacar de servicio los viejos Toshiba. Lo único que tuvieron que asumir es, obviamente, no seguir con TVA, obviamente, desde ya, inmediatamente después del accidente, pero de ninguna manera aceptaron sacar de servicio a los viejos Toshiba, con lo cual, bajo la gestión de Randazzo, siguieron circulando los viejos Toshiba y tuvieron un nuevo accidente que se hizo en un juicio express, bajo entre gallos y medianoche. Volvieron a condenar a otro maquinista que conducía justamente el prototipo, el Chapa 1, el prototipo que habían sacado los siriglianos para hacer un enjuague también de plata. Doctora. Con el famoso doble piso. No, está bien, pero yo quiero que quede esto claro, con los famosos doble piso, sí, que nunca tenían que construir como 50 unidades, y construyeron nada más que 5, justamente uno con el prototipo que lo sacaron a circular, y fue el que chocó con Castelar, bajo la gestión de Randazzo. ¿Qué dice su defendido con respecto a la tragedia de Once? ¿Asume alguna responsabilidad? Pero por supuesto que no asume ninguna responsabilidad, y lo viene diciendo desde el primer momento. El tren de Once... De Vido lo responsabiliza él, por ejemplo. Sí, pero por supuesto, De Vido y todos lo responsabilizan a él. Y si ustedes leen la sentencia de casación, los propios jueces dicen que no solo como jueces, sino como ciudadanos, se cansaron de escuchar que todos los imputados traten de exculparse, echándole la culpa a un pobre trabajador de 25 años al que le dieron a manejar un tren que no estaba en condiciones. Marcos Córdoba empezó a frenar 1.400 metros antes y aplicó la emergencia 8 veces antes de lo que lo tenía que aplicar si el tren estaba en perfectas condiciones. O sea, Marcos Córdoba no puede suplir el mantenimiento diferido en el que se encontraba el Chapa 16 el 22 de febrero. O sea, hizo todo lo posible para evitar el accidente. Lo que pasa que la tragedia se produce justamente en una estación terminal, y se produce justamente el enorme daño que tuvimos el 22 de febrero. Doctora. Esto no lo quiere reconocer nadie. El problema, esta sentencia que lo manda y lo revictimiza a Marcos Córdoba a la cárcel, junto con todos sus victimarios que le dieron a manejar esa chatarra con ruedas, es funcional. Mandarlo a la cárcel a Marcos Córdoba es funcional a De Vido, es funcional a Schiavi, es funcional a Sirigliano. Lo que pasa es que acá no tenemos jueces independientes, como ocurre con todos los jueces de Comodoro Pi, que no tienen la independencia y el valor de decir que Marcos Córdoba no tiene que ir preso. Lo dicen en los papeles y después cuando tienen que resolver dicen otra cosa. Doctora, ¿por qué no nos recuerda, Diego Cabot la saluda, por qué no nos recuerda por qué delitos y qué pena tiene que purgar Marcos Córdoba, y por qué delitos y qué pena fueron condenados, o sea, fueron hoy detenidos exfuncionarios y empresarios? A Marcos Córdoba se lo condena por estrago culposo, por haber conducido, por haber hecho lo que tenía que hacer, que era conducir en la chatarra que le dieron para conducir y evitar
que suplir la responsabilidad de sus empleadores y del Estado, que tiene que asegurar que el tren que le daban para conducir estuviera en perfectas condiciones, por estrago culposo. Bien, y los años son 3 años. Lo condenaron a 3 años y 6 meses, y la Cámara de Casación, a pesar de reconocer que toda la responsabilidad recayó sobre los funcionarios y los empresarios, bajó su condena a 3 años y 3 meses de prisión. Que es de cumplimiento efectivo, obviamente. Cuando es superior a 3 años, Bien. las condenas son de cumplimiento efectivo. Y los empresarios y exfuncionarios fueron, digamos, tienen otros delitos y obviamente otro tipo de pena. Algunos de ellos están además condenados por defraudación a la administración pública. Bien. Bien. Sí, no, nos queda la pregunta. Obviamente Es realmente lamentable la condena de Marcos Córdoba. Es una vergüenza, otra vergüenza de otro de los fallos vergonzosos de la justicia federal. La condena de Marcos Córdoba es vergonzoso. La defensa de Marcos Córdoba demostró que TVA sabía 5 días antes del accidente, que ese tren, no otro, que ese tren no estaba en condiciones de salir. Muy bien, bueno, gracias por atendernos, doctora, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la realidad es que están, más allá de la defensa que hace la doctora sobre Marcos Córdoba, queda detenido entonces. Sí, queda detenido, como dijo, por estrado doloso, culposo. Lo que es interesante en este juicio es lo siguiente, ¿no? Que es, ¿por qué funcionarios que ni siquiera estaban en funciones, valga la redundancia, como Jaime en el momento de la tragedia, por qué son condenados? Sí. Y la respuesta es que la cantidad de hechos que reúne la instrucción de la causa da cuenta que por aquellas acciones u omisiones de aquellos funcionarios, sí, entre los que está obviamente Jaime y obviamente Debido, como te digo, por sus actos de gobierno, que pueden ser acciones u omisiones los actos de gobierno, aquellas cosas que hicieron fueron determinantes para que en este accidente se produzca la tragedia. Básicamente es la desidia con la que se manejaron los procesos y los presupuestos, sí, del área de transporte. Lo que dice es, se sabía, dice la justicia, que en aquel momento, cuando inicia el gobierno Kirchner, incluso hay un par de decretos, se hacen un listado de las obras necesarias y de emergencias, incluidas algunas en el ramal Sarmiento. Por ejemplo, el freno automático, claro, ante la falla humana, que claro, digamos que desde un, por así decirlo, tablero de control se pueda detener el tren, y un sistema de señalizamiento nuevo más allá del material rodante. Se sabía esto, se listaron en un lugar, se licitaron las obras, y por una razón u otra que tiene que ver no con que no había dinero, porque al ferrocarril se daba mucho dinero, sino básicamente por desidia y corrupción, esas obras no se hicieron. Entonces, cuando pasó un error humano o no, eso la justicia determinó que efectivamente hubo un error humano, por eso lo condena, la tragedia fue de magnitudes mayores que si se hubiera hecho aquello, ¿no? Entonces, los funcionarios que tenían injerencia en el área fueron condenados, y todo hace suponer que Debido también lo va a hacer por este tema, ¿no? Lo que la doctora decía recién es, bueno, nosotros demostramos que en la defensa que Marcos Córdoba no podía hacer otra cosa con la estructura o con la infraestructura o con el material rodante que le daban, dijo chatarra ferroviaria, exacto, que le daban a manejar. Cosa que efectivamente es verdad, que esos trenes eran realmente un polvorín, claro, sobre pero volvemos a preguntarnos por qué manejaban esa chatarra. Pero bueno, ¿no? Totalmente. Pero la justicia considera que él podría haber hecho más, sí, o podría haber, por así decirlo, digamos, actuado con otra diligencia en ese momento. Lo cierto es que hoy toda aquella estructura, sí, de empresarios y exfuncionarios que tenían responsabilidades en el ferrocarril, hoy ya están todos detenidos. Falta la sentencia de Debido, que hay que decirlo, está detenido por otra causa, ¿no? Muy bien, gracias, Diego. Por nada. Hacemos el corte de incida, volvemos con este tema. En instantes, Brasil elegirá presidente el domingo y cambia la política en Brasil y también en la región. Ya les contamos, no se vayan.
Ya vuelve